Martes 26 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, nuestra revista de prensa, nuestro recorrido diario por las primeras planas de los periódicos que se editan en Córdoba, Diario de Córdoba, ABC, El Día, este recorrido informativo el que nos acompaña como cada martes. Juan Ruz, Juan, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días y un placer estar aquí, como siempre. El director, como bien saben, del diario El Día de Córdoba. Comentábamos antes de comenzar este programa que las portadas son muy parecidas, todo es pandemia, todo es evolución, todo es a partes iguales, fundamentalmente malas perspectivas que no son las más halagüeñas, aunque ayer dijo Fernando Simón que con esto del retraso de los 14 días, ya hace algunos días que estamos bajando sin darnos cuenta. Intentamos explicar cómo es posible eso, pero las perspectivas no son buenas en principio. Bueno, las perspectivas, los números son lo que son muy tosudos, como todos sabemos, e indican lo que dicen y nada más, ¿no? Aquí es verdad que nos hemos salido un poco de la polémica de esta primera ola, de el pico está llegando y luego al final nunca era como el Tourmalet, al que nunca se llegaba. Aquí, por desgracia, al ofrecerse ahora los datos como se dan por distintos municipios, vemos perfectamente que la evolución en el caso de Córdoba y de la provincia de Córdoba no es bueno y que el panorama, en fin, se presenta complicado, al menos para los próximos días. Ojalá el doctor Simón, pues bueno, lleve razón y el martes que viene estemos hablando de otra cosa, pero ahora mismo los números son muy tosudos y ya estamos viendo además las actuaciones de las distintas administraciones que van encaminadas a eso, ¿no? A tomar medidas serias porque los números son muy complicados. Dice el diario Córdoba, Córdoba se pone al límite, se refiere a la tasa de incidencia por coronavirus, esa tasa que, como saben, tiene un nuevo hito en el caso de los 1.000 casos por cada 100.000 contagios, que significaría un 1% de la población, de 1.000 a 100.000 iría un 1%. Cuando se sobrepasara ese límite, automáticamente entrarían una serie de restricciones, sobre todo la actividad comercial no esencial. Es decir, todo a excepción de establecimientos de alimentación, alguno más que queda dentro de la actividad no esencial. Y el alcalde ya lo advirtió, vamos camino, allá estamos 814, creo, hablo de memoria. 814, sí. Y camino del 1.000. El próximo examen es el jueves, pasado mañana, o el martes, y pasado mañana. Como llegamos a ese límite, sí que es verdad que la cosa se complica para la actividad de Córdoba. Sí, bueno, yo creo que es el temor que ya se expresó la semana pasada por parte del alcalde, en fin, con este vídeo que creo que emitió el viernes pasado, si mal no recuerdo, pidiendo a los cordobeses que nos autoconfinemos, pero se está a ese límite y en el momento en que se rebase pues habrá que tomar medidas porque entraremos en el listado de municipios que tienen que cerrar su actividad esencial. De hecho, en Córdoba ya hay bastantes, no recuerdo, no sé si son 29 aproximadamente los que tienen cerrada esa actividad esencial durante 14 días hasta ver si esos números mejoran o no. Entonces, pues bueno, vamos a esperar, pero la previsión no es buena por los datos que tiene Salud y que tal vez nosotros no conocemos y que en el ayuntamiento ya se conocen, ¿no? Ahí, como decía Juan, una serie de municipios, son 20 y tantos los que tienen la actividad. Sí, creo que son 29, si mal no recuerdo. El capital de provincia, solamente Almería, está en ese límite de más de 1.000, todas las demás, las otras 7, están entre 500 y 1.000, ayer entró Sevilla, hoy entra Sevilla, ayer quedó el número, a partir de esta noche también Sevilla queda perimetrada, y los grandes municipios todos, Marbella, Dos Hermanas, Algeciras, todos están, bueno, Algeciras creo que está en el nivel también, no, está en el intermedio, en el bajito. Decía yo que según el Ministerio de Sanidad estamos ya bajando la curva. Saben que esta tasa de contagios mide los últimos 14 días, es decir, si los casos que ayer se produjeron, que fueron 700, no, ya fueron menos, ¿no? Sí, ayer fueron algo menos. Fueron algo menos. Si fueran 500, por ejemplo, si son menos de los que hubo hace 14 días, la tasa sigue creciendo, aunque el número de contagios vaya bajando. Es un poco lo que explicó Fernando Simón. Es decir, si los días, a cuenta para atrás, desde el día 12 había 800 casos, llevo 500, a pesar de que vamos hacia abajo,
la tasa va hacia arriba. Eso intentó explicar Fernando Simón, no sé si se lo creyó todo el mundo o no, si fue suficientemente convincente, porque las medidas son las que son. Dice el diario El Día, el Reina Sofía habilita quirófanos como áreas para pacientes críticos. He leído por ahí que ya se ha puesto en marcha la 8ª unidad COVID en el Reina Sofía y se está previendo la necesidad de abrir la 9ª si fuera necesario. Creo que hay hasta 12, me parece. Hay posibilidad de llegar hasta 12. Hay que decir también que el plan 4.500 le concede a Córdoba 429 camas. Les quedan 100 de esas 429 todavía por ocupar. Es decir, que hay una situación tensa, más en previsión de lo que venga, de lo que la realidad actual, porque que haya 100 camas de 400, bueno, parece que hay un margen. Que tengamos 4 unidades COVID todavía, por abrir, es que hay margen. Pero sí que hay una aceleración en cuanto a las medidas preventivas que nos hacen pensar que queda una semanilla, 10 días todavía complicada. Sí, y en el caso, nosotros lo hemos destacado hoy en la portada, ¿no? En el caso del Reina Sofía, pues llama la atención que incluso los quirófanos, que bueno, todos tenemos el concepto que los quirófanos sirven para otra cosa, sirven para intervenciones quirúrgicas. Claro, para intervenciones quirúrgicas básicamente, ¿no? Ya ayer hubo un primer quirófano que se habilitó como estancia para estos pacientes que están en situación crítica y que tienen COVID, ¿no? Y que la previsión, según informó el propio hospital a sus trabajadores, es que en los próximos días se vayan ocupando hasta 4 quirófanos con esas personas, ¿no? Es verdad que tenemos margen de actuación, pero bueno, cuando se ven y se intuyen todo este tipo de movimientos es porque ellos mismos prevén que va a haber un pico o un repunte tanto en las hospitalizaciones como en personas que entren en la UCI, ¿no? Y lo que tú te decías del doctor Simón, bueno, sí, son explicaciones que llevamos escuchando muchos meses, cuando hemos tenido distintos picos hacia arriba o hacia abajo, pero en el contexto actual estamos ya hablando hasta de 3 y 4 variantes de la misma cepa, con lo cual resulta muy complicado predecir cuál va a ser la rapidez de propagación de las distintas cepas, porque hasta hace 4 días estábamos hablando de la británica, ahora ya está la sudafricana, incluso la brasileña. Vemos que los distintos estudios de medicamentos ya de la vacuna nos están diciendo para qué variantes son más efectivas y para cuáles no, en fin, que yo creo que esto está cogiendo ya una complejidad, o está tomando una complejidad más desde el punto de vista técnico, que yo creo que hay que ser muy didáctico a la hora de explicárselo a la población, porque si no vamos a entrar en un nivel de nerviosismo que no sería el deseable, ¿no? Yo creo que la postura que nos toca a todos está viendo el hashtag de aquí arriba, Córdoba se queda en casa, quedarnos en casa, porque cualquier actividad que hagamos es actividad de riesgo hoy en día, porque, como decía yo antes, el nivel de contagio que hay en la calle es muy elevado. Córdoba está rozando ese 1% de contagio y, claro, eso hace que sea 0,1%, un 1 por 1000. Y eso hace que sea complicado no toparte con un coronavirus, porque cada vez lo tenemos mucho más en la sopa. Así que la mejor de las medidas profilácticas es intentar evitar cualquier actividad que no sea necesaria, el lavado de manos de siempre, la mascarilla, que lo tenemos todos por aquí, lo tengo en la mesa, y evitar reuniones no necesarias, que no venga nadie a casa a tomar café, no hace falta tomar café, en fin, ese tipo de cosas que nos habíamos relajado quizás en demasía pensando que se había acabado esto, y que vemos cómo se complica la cosa si no se hace. Claro, yo ayer, por los casos que vas conociendo, algunos de conocidos y otros que se ponen como ejemplo, ¿no? en las distintas tertulias, y hablan los médicos, los especialistas, te encuentras con situaciones un tanto sorprendentes, porque en la primera ola podíamos hablar de un caso de una familia donde se daba 1 o 2 positivos. Hoy día vemos que cuando entra, por ejemplo, en el ámbito familiar, prácticamente de manera muy rápida se propaga por toda la familia. Te puedes encontrar que tras un encuentro familiar X, por cualquier circunstancia, si había 6 personas, los 6 se han contagiado, ¿no? O sea, son casuísticas que antes apenas se apreciaban y que ahora vemos que se producen. ¿Por qué? Porque están entrando estas nuevas variantes, con lo cual es verdad que conocemos muchísimo más del coronavirus que hace un año, pero no podemos relajarnos porque no conocemos todo o cómo se puede propagar según la cepa de la que se trata. Por eso yo coincido contigo que el mejor remedio que podemos tomar es el de no salir a la calle, ¿no? Sí. Lo único que pasa es que, bueno, nosotros, por ejemplo, que tenemos la redacción en el centro, es verdad que estos llamamientos que está viendo por parte de las autoridades
en fin, parece que están cayendo un poco en saco roto, porque algunas tardes, en cuanto sale el sol después de estos días de lluvia, hemos visto el centro de Córdoba pues con demasiada gente por la calle a unas horas que, en fin, que no debería de ser, ¿no? Sí. Ayer anunció el alcalde que se van a tomar algunas medidas municipales en el ámbito competencial que tiene el ayuntamiento, por ejemplo, cerrar los parques a las 8 de la tarde, que yo no quiero ponerme a favor de nadie en estos debates de si hay que extremar o no las medidas, pero es verdad que hay mucho más margen de maniobra para todas las instituciones. La primera, el gobierno central, que podía aceptar, podía permitir que se endurecieran, pero el ayuntamiento, por ejemplo, podía cerrar los parques directamente, no solamente a las 8 de la tarde, sino desde por la mañana. En su día se cerraron ¿te acuerdas?, los parques infantiles, se precintaron. Es decir, que hay cosas que si se quisieran evitar, a lo mejor si no hubiera capacidad de irse a un parque por la tarde, saldría menos gente a la calle a tomar el sol, ¿no? Sí, y recordemos que ese tipo de medidas de las que tú hablas se aprobaron incluso... yo creo que fueron casi 72 horas antes de que se declarara incluso el estado de alarma. Exactamente, claro. En fin, yo creo que las distintas instituciones y las administraciones tienen margen, tienen sus competencias y además tienen margen de actuación. Otra cosa es que, en fin, por desgracia, cada uno de ellos hace también sus cálculos y nadie quiere ser el primero en salir como el duro, e intentan pues ponerse de perfil y ver qué decisión toma otra administración, y van pasando los días y así es lo que estamos viendo. Yo es la sensación que me está dando, ¿no? Porque estamos en la situación actual, estamos en estado de alarma. Dentro del estado de alarma hay una serie de competencias que tiene el Gobierno central, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. Ninguno de ellos ha tomado las decisiones más drásticas que tienen dentro de sus propias competencias. Nadie ha agotado su capacidad. Claro, nadie ha agotado esa capacidad. Pero sí es verdad que emplean mucho tiempo en pedirle a las otras administraciones que sí tomen esas medidas, con lo cual entramos ahí en una especie de, en fin, yo me voy a poner de perfil a la espera de ver lo que tú haces, que yo creo que al final no beneficia a nadie, porque si seguimos así y los números siguen siendo igual de duros, pues tendremos que ir, sin que duda cabe, a medidas muchísimo más duras, y no sabemos si durante muchísimo más tiempo, por no haberlas tomado con anterioridad, ¿no? Yo creo que es una reflexión que deberíamos de hacer todos. Bueno, pues esperemos que las cosas vayan menguando naturalmente, porque parece que por actuación política no hay demasiada iniciativa como para coadyuvar a este asunto. Más cosas, que hay también cosas aparte del coronavirus en los periódicos. Por ejemplo, el diario El Día trae una foto en portada para Francisco de la Torre, para Fran de la Torre, presidente de Ostecor, titular: el consorcio de la gastronomía se marca como reto recuperar el turismo en Córdoba. También lo aparece en otros periódicos, por ejemplo, el diario Córdoba, el respaldo institucional al Centro de Gastronomía Cordobesa. Un consorcio, aunque le llame centro, es un consorcio que realmente no queda muy claro ni cómo se constituye, ni para qué sirve, ni con qué objetivo, porque se hablan de objetivos, a mí me los parece al menos, muy dispersos, muy de recuperar turismo, promocionar productos gastronómicos, pero realmente yo no conozco si existe un programa, si existe un organigrama. Sabemos que está la denominación de origen, creo, aquí, ¿no? La Ostecor. Yo creo que, hombre, que el hecho de que estén las denominaciones de origen ya nos da una pista quizás de por dónde quiere ir este consorcio, ¿no? Yo creo que tienen un campo de actuación muy amplio, ¿no? Y todo depende ahora de los objetivos que se marquen más a corto plazo. Si vamos a entrar en la dinámica de recuperar los visitantes al volumen que teníamos hace 2 años o hace año y medio, bueno, yo creo que eso tiene un recorrido bastante corto. Yo creo que esto hay que enfocarlo, y me da la sensación que es lo que pretenden, con otro punto de vista, ¿no? Y es que, y lo hemos hablado tú y yo aquí en el programa más de una vez, a lo mejor más calidad y menos cantidad, ¿no? Y entonces aprovechar todo eso que tenemos alrededor de nuestras denominaciones de origen para que los visitantes que vengan, pues en fin, sean más selectivos, porque es que el propio contexto internacional nos va a llevar a eso, ¿no? El turismo de masa yo creo que tardará mucho todavía en volver, y buscar un perfil de visitante que, atraído por la gastronomía cordobesa, que siempre ha sido un gran atractivo, pues se puedan desarrollar determinadas actividades y acciones que
que traigan a esos visitantes. Y luego la parte formativa, pues en fin, yo creo que tampoco se puede olvidar. No digo que tengamos que llegar al nivel de Euskadi, ¿no?, con su universidad, pero bueno, oye, se puede trabajar en esos aspectos también, en la parte formativa, que yo creo que Córdoba tiene un lugar, tiene un hueco a nivel nacional que está ahí, y eso es indiscutible, ¿no? Cuando se empezó a hablar de este consorcio, se puso en marcha una propuesta de ocupar el espacio Rey Heredia 22, si mal no recuerdo, el de la calle Rey Heredia, que es un edificio municipal, se utiliza para algunas presentaciones y eventos, y hubo su polémica allí, porque si iba a haber un bar, si aquello se iba a convertir en un restaurante, o si iba a ser una especie de mercado Victoria, en la que cada denominación de origen vendiera aceite o vino o naranja o lo que fuera. Eso se quedó un poco parado, ¿no?, ese asunto. Sí, bueno, entre otras cosas, yo creo que ahí ha habido un poco de desinformación por parte de todos, ¿no? No se expuso claramente qué es lo que se pretendía allí, porque recordemos que las denominaciones de origen, por ejemplo, ellos no pueden vender. No pueden vender. Claro, ellos se dedican a promocionar, que es muy diferente, pero luego en realidad el que vende son las empresas adheridas a la denominación, pero la entidad como tal, que es una corporación de derecho público-privada, no puede dedicarse a vender. Comercializa, ¿no? Claro, ni comercializa directamente. Su misión es abrir mercados, promoción y darle la mayor visibilidad a los productos con ese sello de calidad. Y creo que no se explicó bien, ¿no? Yo creo que ese espacio, por ejemplo, pues puede ser el ideal para lo que estamos hablando, ¿no?, para cuestiones formativas, de que los jóvenes puedan sumarse ahí para aprender una profesión ligada a la gastronomía, ligada también al desarrollo turístico, guías gastronómicos, que cada día son más los que vemos también mucha presencia cordobesa en redes sociales de personas que nos van indicando cuáles son nuestros productos típicos. En fin, yo creo que hay muchas fórmulas y no todo se tiene por qué reducir a abrir un bar o una pequeña zona de venta al público. A mí me parecería de una cortedad impropia para un consorcio de este tipo, que se crea con tanta gente implicada y con el apoyo desde ayer de las instituciones públicas. Me parecería un poco extraño, ¿no? Hablando de turismo, hoy publica Cordópolis que la página web Lonely Planet, una página, bueno, funciona por Instagram sobre todo, que es una guía de viajes interactiva, pone a Córdoba como la ciudad patrimonio de la humanidad, de entre las españolas, la más bonita. No sé si el adjetivo es el más correcto. Pero es verdad que durante este periodo de pandemia nos llegaron reconocimientos, cuando no es el New York Times, ¿te recuerdas que nos puso en la ciudad de no sé cuánto? Luego incluso en un restaurante se citó entre los 10 mejores del mundo, y ahora también este reconocimiento. Parece que durante este periodo se está demostrando que Córdoba necesita poca promoción exterior, es decir, que tenemos mucho camino ahí en barbecho quizás, que no se aprovecha, porque naturalmente, sin necesidad de mucha inversión, ni mucho Fitur, ni muchas cosas, van llegando reconocimientos. Sí, este tipo de iniciativa que, en fin, que ya contaba ayer también en nuestra página web Ángel Robles, es verdad que viene en un proceso de votación que se ha hecho en la última semana, y que bueno, que aunque desde Córdoba parece que no se le ha dado demasiada importancia, aún así llegaron a la final Toledo y Córdoba, y Córdoba pues ha ganado, ¿no? Me parece, en fin, son la típica iniciativa que, bueno, muy de redes sociales, muy de nuevas tecnologías, pero que demuestran que Córdoba tiene un sitio y tiene un camino recorrido que en ocasiones da la sensación de que no se aprovecha, ¿no? Claro, me refería sobre todo a eso, que luego cuando llegan ferias como la de Fitur, la de Berlín, la de Londres o cualquier otra feria internacional de turismo, nos empeñamos en promocionar como si hiciera falta promocionar la ciudad, y colocamos en el AVE los carteles estos de visita a Córdoba, como se visitaba Córdoba, ahora ya no se coloca nada, como si la gente no supiera que había que visitar Córdoba. Es decir, yo no veo mal las campañas de promoción, pero quizá habría que dirigirlas, hacerlas más selectivas, hacer de otra manera, porque naturalmente, sin necesidad de inversiones ni de muchas cosas, vemos como Córdoba está muy bien posicionada en el mercado internacional y en el nacional, por supuesto, y a veces te plantea, hace falta realmente esa inversión en ese camino, esa inversión masiva, regalar bolígrafos en Fitur, no sé si eso es necesario. No lo sé si es necesario, no. Lo que sí es verdad que Córdoba sí necesita transmitir a los visitantes la posibilidad de que Córdoba es más de un día. Claro. Y en eso sí es verdad que sí tienen que servir dirigir este tipo de encuentros y de ferias a ese segmento de la población que está dispuesto a venir a ver Córdoba, pero que tiene un concepto también muy claro, que Córdoba se ve en un día.
En un rato. Claro, o prácticamente casi en un rato, como tú bien dices. Yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que cambiar en las propias agencias, en los propios agentes que promocionan la ciudad, ¿no? Y que yo creo que habría que empezar por ahí y luego convencer al resto de visitantes de que esta ciudad tiene y esta provincia tiene para mucho más de un día. Y ahí es donde está la clave, porque lo estamos viendo con nuestras pernoctaciones. Apenas llegan a las 2 noches de media, cuando la situación era de normalidad, y yo creo que eso es lo que hay que cambiar, con lo cual estoy de acuerdo contigo, pero yo enfocaría la presencia en esa feria para cambiar esa dinámica, ¿no? De que Córdoba no se ve en un rato ni en solo una ciudad de autobús. Sí, nada más que el simple hecho, incluso con compañeros de profesión, cuando hemos ido a este tipo de eventos, ferias y tal, cuando dices simplemente el número de habitantes que tiene una capital como Córdoba, se quedan sorprendidos. No repara casi nadie que está entre las 15 ciudades más pobladas de toda España. Se piensan que es una ciudad pues muchísimo más pequeñita, más recogida, más un estilo Cáceres o Toledo, y sin embargo, cuando dices que superan los 325.000 habitantes, pues muchos se quedan sorprendidos, diciendo, bueno, Córdoba parece otra cosa de lo que yo me creía, ¿no? La guía patrimonial, sobre todo, yo siempre insisto, la guía patrimonial de Córdoba no la envidia en ninguna ciudad del mundo, creo, en cuanto al número de monumentos de primer nivel, porque monumentos puedes engordarlo como tú quieras, y yo siempre, parece que tengo yo algo contra Málaga, pero en la oferta museística de Málaga hay muchos museos, pero no sé hasta qué punto tienen mucho valor, ¿no? Sin embargo, Córdoba tiene 8 o 10 ítems referentes que están de primerísimo nivel, Patrimonio de la Humanidad, en 4 ocasiones, y sin embargo al final nos quedamos en el paseo por la mezquita. Toda la promoción va a lo mismo, venir en AVE, venir a Córdoba, ver la mezquita, comer en un restaurante y volverte a tu casa a dormir, hasta te ahorras esa noche que es la que nos conceden los turistas. Creo que quizá con esta experiencia, que es donde iba toda la película esta, de cómo se promociona la ciudad sola, nada más que por la gente que ha estado aquí antes, de aprovecharnos para reencauzar el turismo. El famoso libro blanco, que nunca se escribió, no sé si se escribirá algún día, del turismo en Córdoba, y seguimos vendiéndolo todo. El turismo de calidad, el de cantidad, el de zapatillas, el turismo de 5 estrellas, el turismo gastronómico, y creo que había que definirlo un poco. Sí, definirlo, y además tener en cuenta otra serie de aspectos, ¿no? Y que también hasta hace bien poco no lo veíamos, y es que el turismo natural o ligado al medio ambiente está cogiendo un ritmo muy acelerado en los últimos años, y vemos que incluso en esta época de pandemia el nivel de ocupación de las casas rurales es el que es, y yo creo que también hay que darse la mano con el resto de la provincia, sobre todo con el patrimonio natural que tiene una provincia como Córdoba, ¿no? Yo creo que había que trabajar más en esa línea. Bueno, seguimos avanzando. Dice el diario Córdoba, lo traen todos los periódicos, coto a las salas de juego. Mañana, que es miércoles, mañana habrá sesión del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y entre otros asuntos se va a debatir y supongo que aprobar, porque todos los grupos municipales están en esa línea, modificar el PGO y corregir las licencias para la ocupación de para la instalación de nuevas salas de juego y casas de apuestas. Básicamente, ayer lo anunció el concejal de urbanismo, se alejan de los cascos centros urbanos residenciales, se mandan a los polígonos industriales o a los centros comerciales, se alejan de los colegios, se le obliga a poner un aparcamiento, es decir, se alejan más todavía, y alguna otra medida que se implantó, por ejemplo, que los bares que tienen máquinas recreativas no pueden ocupar más allá, creo que dijo el 20%. El 20%. Es decir, hay una batalla contra la sala de juego que yo siempre lo he dicho, una batalla que yo no entiendo. Si son legales, tienen que dejársele instalar, y si son ilegales, hay que prohibirlas. Pero esa situación de soy ilegales, pero os pongo piedra o palo en la rueda, yo no acabo de entender. Bueno, yo creo que aquí esto hay que enfocarlo como que hay determinados espectáculos o actividades económicas de cierto riesgo, donde tienen que intervenir las administraciones, como en el caso de consumo, incluso salud, y hay que determinar en qué sitio pueden estar, ¿no? Más allá de que sean legales o no. Un bar, por ejemplo, sabemos que tiene que cumplir una serie de requisitos en cuanto a sonido y demás, para que no sea una actividad molesta, ¿no? Pues en este caso yo creo que las casas de apuestas se dan otra serie de circunstancias que, aun siendo legales, no pueden estar en cualquier sitio. Y aquí yo creo que aquí, más que un problema de concepto, lo que falta es regulación, ¿no? De que el juego depende de la Junta de Andalucía, las autorizaciones para que se instalen dependen de los ayuntamientos,
luego quien interviene es el Ministerio, en este caso el Ministerio de Consumo, cuando sea Dirección General de Consumo, en fin, que yo creo que lo que falta es sentarse y ponerse de acuerdo para que este tipo de sitios tengan su espacio correspondiente, ya sea en polígono, ya sea, no sé, en mitad de un erial, pero que se le ponga claro las normas. Porque lo que estamos viendo hasta ahora es que están proliferando, se están abriendo en cualquier sitio y no todos los espacios que ocupan estas casas son recomendables por el distinto contexto en el que están, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo contigo. Lo que no entiendo es que sea poco recomendable abrir una casa mañana, pero las 50 que hay en Córdoba ahora puede estar cerca de un colegio, pues, y si son ilegales, pues que se cierren o que se ordene, no sé, algún tipo de ordenación tendría que ponérsele. Porque yo no entiendo esa doble vara de medir, y creo que los empresarios tienen razón ahí, los que quieren abrir, que porque este señor que tiene abierta su sala de juego al lado de un colegio sí puede hacerlo, y yo que quiero abrir otro al lado de otro colegio no me dejan. Es lo que yo creo que ahí está la disfunción en la legislación. Porque se habló de los estancos en su día, los estancos están en cualquier sitio, pegado a un colegio hay un estanco, y no parece que sea una actividad recomendable para los más pequeños. Creo que hay un problema ahí de no querer coger el toro por los cuernos, es decir, usted si quiere abrir un estanco tiene que irse donde fuera, y la casa de apuestas igual, y creo que hasta que no se haga de una manera definitiva será poner un parche. Y además es que como todos son, al final todos son unas concesiones administrativas, yo creo que por la vía de la concesión administrativa, y que haya que renovar esa concesión durante un periodo de tiempo, te evitas estas circunstancias de las que tú estás hablando, porque si ahora hay una nueva regulación para las casas de apuestas, pues me parece muy bien, y si se tienen que ir a los polígonos, pues vale, muy bien que se vayan a los polígonos, pero las que hay en el centro supongo que tendrán una concesión por un tiempo determinado, pues en el momento habrá que avisarle al empresario de que, oiga, usted, cuando usted termine la concesión que tiene por 3, 4, 5 años, no se la podemos dar de nuevo, no se la podemos renovar porque usted no está en el sitio que ahora mismo marca la norma. Si dentro de 10 años cambia la norma, pues se tendrá que adaptar a las distintas leyes o normativas urbanísticas que haya en ese momento. Yo creo que es la única solución para que esto se pueda solventar, ¿no? Tengo yo tan claro que ese es el espíritu de la modificación que lleva mañana la gerencia, porque lo dijo Salvador Fuentes, esto afecta a los que vienen, no a los que están, porque él no puede, y es un latiguillo que tiene continuamente este equipo de gobierno, no puede perjudicar a la seguridad jurídica, como ocurrió con Cosmos en su día y con establecimientos que se instalan en un sitio, con la ley, y luego se le cambie la ley durante el partido. Por eso digo que me parece que esto es un poco parchear, esto de ahora al que venga no le dejo que se instale, pero permito que haya el verdadero problema que ya se da hoy, porque los que están será un problema que añadido al que ya hay hoy, pero el problema es que ya existen hoy una serie de establecimientos de este tipo que está demostrado que perjudica, sobre todo en edades tempranas, el desarrollo de la juventud, y que están ahí, y que nadie hace nada porque están. Pero de todas maneras, José Luis, de alguna manera habría que poner pie en pared hasta ahora, ¿no? Y si este es un punto de inicio, lo que no puede ser es esta nueva normativa un punto final. Yo estoy contigo en que se crean ahora prácticamente para la misma actividad casi dos clases de empresarios, ¿no? Los que estaban antes de y los después de. Yo creo que esto tiene que ser un punto de partida para avanzar. Si lo vamos a dejar en un punto y final, pues estamos mal, porque vamos a mantener una situación. Pero de alguna manera había que poner freno, había que poner pie en pared a la proliferación, porque si ya hay muchas, son muchísimas más las que quieren abrir, y es porque ven ahí un negocio importante y una vía de entrada de ingresos. Los empresarios ponen sus negocios para ganar dinero, lógicamente, y no... Y que es legítimo, claro, y es legítimo. Entonces yo creo que eso hay que controlarlo de alguna manera, igual que se trata de hacer con la publicidad institucional, con la publicidad de este tipo de casas de apuestas, a qué hora se emite, en fin, los personajes que hacen publicidad de esas casas de apuestas, en fin. Yo creo que hay un camino por recorrer que es muy amplio, que cada administración al final va por su cuenta y llegaremos a situaciones un tanto, en fin, yo creo que incluso anecdóticas en algunas cosas con lo que nos podamos encontrar en el futuro. Yo iba, que me parece que había que atacar de raíz el problema y no estar con moratoria y ahora mandar a un polígono, que no sé si eso es la solución. Bueno, estamos terminando, dos asuntos muy rápidos. Dice el diario ABC que León, se refiere a Jesús León, sigue un poco el culebrón del diario ABC por capítulo de la historia de Jesús León. León pagó 183.000 euros a través del club a una empresa por un servicio que nunca prestó. Lamentablemente
Sinceramente, lo peor que ocurre con el caso de León es que no nos sorprende nada de lo que hemos publicado del empresario de Montoro, porque no se le quedaría con una. Según cuenta Javi, creo que es Javi y Pilar García Vaquero y Peluca, lo que viene a contar es que el empresario tenía un acuerdo con una empresa que fabricaba productos del hormigón y que le hacían factura a cambio de préstamos. Y reconoce a la empresa que ni siquiera había ningún tipo de negocio. Lo que no sabía es que el que le devolvía el préstamo era el club y no era él. Pero vamos, la confusión de León entre su patrimonio y el del club está cada vez más claro. Para él, claro. Está muy claro, porque además era la persona que tenía el accionariado, pues en fin, se hacían este tipo de prácticas que bueno, que ahora el juez tendrá que decidir si eran legales o legales o alegales, ¿no? Que en muchas ocasiones es lo que hemos visto en determinadas entidades cuando hablamos de sociedades anónimas. En sociedades deportivas, lo hemos visto en otros clubes, es otra cosa, ¿no? Pero en sociedades deportivas solo quedan 4 del fútbol profesional y poco más, o clubes con muchísimo menos nombre y trayectoria que el Córdoba. Yo, en fin, coincido contigo, no nos sorprende nada de lo que salga o de lo que vaya a salir, porque las prácticas que se hacían allí eran las que eran, y ahora pues será el juez el que tenga que dictaminar si todo esto pues tiene algún encaje legal o tiene alguna pena, ¿no? Y más cuidado con lo que decía Juan, muchas veces si una persona es dueña de 2 empresas, de Grucal por un lado y del Córdoba, que era el dueño, tenía el 90 y tantos % de las acciones, era el dueño. Esa confusión de que es mío y que es tuyo no siempre es delito, aunque lo tengamos muy claro. Quizá en este asunto el problema sea más esa simulación de una obra que nunca se produjo, porque se intentaba ocultar algo, evidentemente, si no se hubiera hecho, que el hecho en sí de que una persona, un empresario, pague de una caja o pague de la otra cuando tiene 2 cajas a su disposición, que no siempre es tan delito como pensamos nosotros, porque como decía Juan ahora, el Córdoba es y era una sociedad anónima, deportiva, ¿vale?, pero anónima, es decir, que el dueño de las acciones es el dueño del club. Sí, entonces hay prácticas que luego pueden ser de ética dudosa o en fin, o sospechosas, si se me apura, pero bueno, que ahora serán los peritos y los técnicos, y vamos a ver también el equipo de abogados defensores que tienen las personas a las que se acusa para justificar ese tipo de actuaciones, que no siempre tienen por qué ser, aunque no sean muy éticas, no tiene que decir que tengan que tener un castigo penal. Efectivamente. Y ya terminamos telegráficamente, foto en el diario Córdoba, la única foto local que aparece hoy es en el diario Córdoba, una foto que firma Paco González, Francisco González. Fundación Viana saca a la luz el arte secreto, titula, entre comillas, secreto. El diario ABC, foto para Joseba Barrena y Antonio Ruiz, que son los fundadores o patronos de la Fundación Viana, Fundación Caja Sur, Caja Sur y Diputación, y que ayer en una exposición interesante. Son fondos propios, tanto de Caja Sur como de Diputación, que se exponen en el Centro Botí y también creo que en Palacio Diana, para bueno, pues, dar un poquito de alegría al tema expositivo, que está muy para la cosa, claro. Sí, yo creo que bueno, este tipo de exposiciones las estamos viendo en algunas salas de la ciudad, son seguras, no hay masificación de gente, y yo desde luego animo a los cordobeses a que este tipo de muestras están ahí para verlas, y ya que no conseguimos muchas veces quedarnos en casa, pues bueno, pues vamos a asistir por lo menos a un evento cultural que creo que merece la pena, ¿no? Merece la pena. En cualquier caso, tengan prudencia, como decimos siempre, y si no hace falta, se puede mirar la tele. Hoy creo que le dimos ayer esa exposición por la tele. Todos los periódicos hacen su regalería de fotos, es decir, tampoco hace falta, si no es exactamente necesario, salir. Si salen, compren el periódico, no hay tiempo para más. Juan, seguimos el martes que viene. Muy bien, gracias, pues muchísimas gracias, y aquí estaremos. Si van a la calle, compren el periódico, y si no van, léanlo por internet y sigan informándose, que como siempre este repaso es solamente el que nos da tiempo. Hay mucha más información de la que nosotros comentamos en este programa. Les dejo como cada día con Fernando López Monzón, con el programa Todo CCF. Fernando, tenemos todavía la resaca del fin de semana y pensando ya en el partido que viene. El Córdoba tiene que remontar esta situación. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Sí, y hay que hablar del mercado de fichajes, que le quedan días, el próximo lunes que se cierra, y siguen saliendo los nombres. Está ahí contigo Juan Ruz, director del Día de Córdoba, que ayer apuntaba el nombre de Rainer Cimento, un nuevo jugador que salta a la palestra, otro nombre más que quedó libre en el Zaragoza. Y bueno, tenemos que analizar cómo está también ese mercado para el Córdoba Club de Fútbol, qué es lo que se demanda, qué es lo que puede salir, cómo está la situación, y hay que hablar de muchas más cosas, porque tenemos también entrevista con Josán González, el técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que perdió el sábado ante el Betis, que juega mañana ante el Jaén Paraíso Interior, y que está en una situación también, se puede decir, que de crisis. Así que enseguida aquí arranca Todo CCF.